Empezar a grabar nuestra clase de hoy. Ok, hay 10 estudiantes. Juan David, bienvenido. Anderson, Neisa, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Shadia, ya la habíamos saludado, ¿cierto? Buenas noches, profe. Muy bien. Bueno, ya hay 10 conectados. Juan David está reportándose como presente, está bien. Igual Neisa. Tenemos a alguien más. Brian Andrés, bienvenido. Ok, ahí vemos también conectada a Zulma. Ok, Zulma, bienvenida. Bueno, bien muchachos, entonces ya hay 11 conectados. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Hay tres aspectos en la clase de hoy que quiero proponerles. El primero, vamos a hacer un recordatorio de la actividad que hay la próxima semana, o sea, a partir de este sábado comienza la semana de énfasis espiritual en nuestra universidad. Y la directriz es que todos participemos. De hecho, el día jueves de la próxima semana no va a haber la clase normal, no vamos a tener la clase, sino que vamos a estar en esa hora de 7 a 8 de la noche, vamos a estar conectados con el enlace de la universidad para escuchar el tema espiritual de ese día. Pero igual yo voy a verificar la asistencia de todos y cada uno de ustedes. Es una directriz que nos han dado de parte de la universidad. Incluso yo les compartí a todos en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp les compartí, eh, allí está la promoción pues de la semana de énfasis espiritual con sus fechas y todo. Entonces voy a recordarles pues ese compromiso. ¿Está bien? Repito, el próximo jueves estamos en semana de oración. No va a haber la clase habitual, nuestra clase habitual. Entonces, en ese horario de 7 a 8 vamos a estar conectados con la universidad para ver y escuchar el tema o los temas pues que nos tienen en cada uno de estos días. Igual con los demás horarios, los demás profesores, a partir del día lunes hasta el día viernes. Aunque la semana de énfasis espiritual empieza, repito, el sábado. Y les estoy invitando para que todos participemos escuchando pues estos temas que van a ser para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro beneficio también personal. Bien, tenemos ya 3 estudiantes. Bien, entonces ese es el primer punto, o sea, recordarles, repito, el compromiso a partir de este sábado de nuestra semana de énfasis espiritual o semana de oración. Y que el próximo jueves no tendremos la clase habitual, sino que vamos a tener nuestro tema en la noche, vamos a estar conectados con el tema de la universidad, el tema de esa noche. Bien, el segundo aspecto que quiero enfatizarles es eh, sobre los compromisos que nos quedan en cuanto a trabajos. Quedan dos actividades, digamos, académicas. Una es la, el normograma que deben hacerlo, enviarlo a más tardar el día 17. Es decir, que este domingo no van a enviar eh, trabajo, sino que hay plazo hasta el domingo siguiente, que es 17. O sea que tienen buen tiempo para hacer esos normogramas. Y al final de la clase de hoy, en los últimos 5 minutos, yo voy a hablar un poco sobre ese trabajo.
Bien, y el tercer punto es, nos quedan entonces 4 semanas, bueno, sin incluir la clase de hoy, nos quedarían 3 clases, que es la próxima semana, que no vamos a tener clase, repito, porque hay semana de oración, y luego las últimas 2 semanas donde vamos a tener eh, los últimos temas correspondientes a esta materia o a este curso. Entonces, el tema que vamos a empezar en el día de hoy, que también es de suma trascendencia, lo vamos a dividir, una parte la vamos a desarrollar en el día de hoy y la otra parte la vamos a desarrollar en la próxima clase, que es dentro de 15 días. ¿Está claro? O sea, Señor. hay 2 temas por abordar, digamos 2 temas generales. Entonces, como nos quedan 3 clases, sin incluir la próxima, que es semana de oración, que esa no cuenta como clase, nos quedarían 3 clases. Entonces, vamos a dividir 1 y media, o sea, hoy y la mitad dentro de 15 días, vamos a desarrollar el tema que tenemos hoy, que tiene que ver con la normatividad laboral y educativa, o legislación educativa y laboral. Y en la semana y media, perdón, en la clase y media, dentro de 15 días y luego la última, vamos a desarrollar lo que tiene que ver con competencias ciudadanas. De hecho, de una vez les adelanto algo. En las últimas clase y media que vamos a tener de este curso, lo vamos a dedicar a lo que son las competencias ciudadanas. Y allí, además de explicarles brevemente lo que son las competencias ciudadanas, les voy a hablar sobre la evaluación que ustedes van a hacer en la prueba Saber Pro y que corresponde a, dentro de las pruebas genéricas hay una que se llama competencia ciudadana. Entonces allí yo les voy a dar algunos tips para presentar esta prueba, en qué consiste, qué aspectos se evalúan y vamos a hacer algunos ejercicios con preguntas tal, tal como las hace el ICFES. Listo. Bien. Ok, bienvenida Luisa. Doralit también. Ok, ya Juan David le habíamos dado la bienvenida. Ok, muchachos, entonces voy a aquí a activar la pantalla para ver si miramos. Me dicen si ya se puede observar, por favor. Sí, Sí, Ok. Bien, ¿cuál es el título? ¿Alguien? legislación educativa laboral. Ok, muy bien. Bueno, quiero empezar, hoy quiero ser un poco más interactivo. De hecho, recuerden que la clase de hoy, como ya les informé, de pronto a los que están llegando ahorita, les recuerdo, vamos a tener una parte en el día de hoy y la otra parte la vamos a tener dentro de 15 días. ¿Por qué dentro de 15 días? La segunda parte. Porque dentro de 8 días no tendremos nuestra clase virtual, sino que hay semana de oración. Listo. Bueno, empecemos entonces con lo siguiente, muchachos y muchachas. Cuando nosotros hablamos de legislación educativa y laboral, inmediatamente nos remitimos a la idea de que existen diferentes normativas que regulan al sector educativo en nuestro país, especialmente en lo que tiene que ver con los niveles de preescolar, básica y media, que son los 3 niveles que nos interesan a nosotros. El otro nivel es educación superior, pero ya eso tienen algunas normativas especiales para ese sector o nivel de educación. Entonces nosotros nos interesa por ahora, repito, lo de
los niveles de preescolar, básica y media. Ok, hay algunas normativas que vamos digamos, a desarrollar en el día de hoy. Existen una cantidad de normas, leyes, decretos, resoluciones, directivas ministeriales, entre otras. Pero dentro de ese conglomerado de normas, yo aquí he seleccionado algunas que son imprescindibles para cualquier docente, ya sea del sector educativo oficial o del sector educativo privado. Algunas normas tienen que ver especialmente con el sector oficial, pero es muy importante que las conozcamos porque de hecho más adelante, ya sea en el día de hoy o dentro de 15 días, les voy a hablar sobre la conveniencia, por ejemplo, para nosotros como cristianos adventistas, de trabajar como docentes en el sector oficial, en caso de que tengamos esa oportunidad de hacerlo. Más adelante les voy a hablar sobre cuáles son las ventajas y de pronto si hay alguna desventaja también hablaremos de eso. Listo, entonces miren, aquí hay algunas normas. La ley 115 del 94, el decreto 1860 del 94, decreto único reglamentario del sector educación, o sea, decreto 1075 del 2015, decreto 1290 de abril 16 del 2009, que tiene que ver con evaluación del aprendizaje, decreto ley 2277 de septiembre, eh, perdón, de ley 2277 de septiembre 14 del 79, que es el estatuto docente que cobija a los docentes más antiguos, vinculados pues con mayor antigüedad. Decreto 1278 del 2002, que tiene que ver con el estatuto de profesionalización docente o el estatuto de los docentes que se han vinculado a partir de esa fecha. También tenemos en la ley 715 del 2001, a través de la cual se establecen unas normas relacionadas con los recursos y competencias en los servicios de salud y educación. Y también con lo que tiene que ver con el sistema general de participaciones. Está la ley 1098 del 2006, que se refiere al Código de Infancia y Adolescencia. El decreto 1850 del 2002, que tiene que ver con la jornada escolar. Y la ley 1620 del 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Bien, repito, he escogido estas normas porque considero que son las más importantes que todos nosotros debemos conocer como docentes. Eso no quiere decir que no hayan otras normas, de pronto ahí se me pueden haber escapado algunas también importantes, pero considero que conociendo estas que están acá, en qué consisten, cuáles son los aspectos más importantes, nosotros estaremos al día en relación con las principales normas educativas. Listo. Bueno. Entonces, empecemos con algunas de ellas. Bien, repito, para, digamos, hacer un poco como interactivos, voy a pedirle a alguno de ustedes que por favor, por ejemplo, Zulma, nos dice de qué ley se trata, por favor. Sí, señor. ¿Le leo todo? Por favor. Leo todo, profe. Ley 115 del 1994. Ley General de Educación. Estructura del servicio educativo. Modalidades de atención educativa a poblaciones. Organización para la prestación del servicio educativo. De los establecimientos educativos. Dirección, administración, inspección y vigilancia. Financiación de la educación. Normas especiales para la educación impartida por particulares. Ok, gracias, Zulma. Bueno, Bien. profe. Bueno, miren, entonces,
Después de la Constitución del 91, de 1991, se necesitaba también un cambio en cuanto a la parte de educación. Ustedes saben que la Constitución de 1991 trajo una serie de cambios a nivel de el país, a nivel nacional, en la política, en la salud, en lo económico, en la estructura de las ramas organizativas del país, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de la ley, perdón, a partir de la Constitución del 91, entonces, con base en ella, en donde se establece, en la ley, en la Constitución se establece que la educación es un derecho público que debe brindar y garantizar el Estado, pero también en la parte del sector privado debe estar bajo la vigilancia de entes u organismos estatales. Entonces, para dar cumplimiento a esa parte de la Constitución del 91, se crea la Ley 115 de 1994, que también se conoce como Ley General de Educación. De hecho, aprovecho, me salió en verso, para indicarles a ustedes que todo docente del país, sea del sector oficial o del sector privado, debe conocer esta ley 115 del 94, porque es el punto de partida para toda la reforma que se ha hecho en el país después de la Constitución del 91 en materia de educación. Entonces es obligatorio que todo docente conozca la ley, se lea la Ley General de Educación y conozca cuáles son los aspectos fundamentales de los cuales trata. Entonces, yo aquí mencioné algunos aspectos importantes, no son todos, pero digamos aquí hay algunos importantes. Primero, la ley 115 establece cuál es la estructura del servicio educativo. Allí explica, por ejemplo, cómo se debe estructurar el servicio educativo, cuáles son las responsabilidades que tienen a partir del Estado, la familia también, los centros educativos y demás. También se presenta en esta ley 115 las modalidades de atención educativa a poblaciones. Recordemos que en nuestro país hay diversidad étnica, hay diferentes tipos de poblaciones. Por mencionar un tipo de población, por ejemplo, la población infantil, los adolescentes, también están... diga, Doralí, te escucho. ¿Sí? Profe, ahí también incluye las población con necesidades educativas o sale más adelante. Sí, estas son generalidades que plantea la ley. Cuando, Pero, escúchame, son generalidades que plantea la ley 115. Después se han venido dando, a partir de esta ley, se han venido dando algunas, perdón, disculpen, y te los llevas por allá. Perdón, disculpen que entró una llamada. A partir de la ley 115 se han venido dando algunas normas, que ahorita vamos a mirar algunas, que regulan aspectos específicos. Por ejemplo, hay una normativa que regula el asunto de la población que tiene que ver con estudiantes con necesidades educativas especiales. Y así sucesivamente. Entonces, repito, no es que la ley 115 te hable de manera específica de los tipos de poblaciones, sino que establece unas generalidades que luego han sido o posteriormente han sido reguladas a través de otras normas. ¿Está claro? sí, profe, muchas gracias. Bueno, seguimos. Ok, la Ley General de Educación o Ley 115 del 94 también nos habla sobre la organización para la prestación del servicio educativo, es decir, cómo debe organizarse el servicio educativo en los diferentes sectores, tanto en el sector oficial como en el sector privado. También habla de manera general sobre los establecimientos educativos, cuáles deben ser sus características, cómo, digamos, cómo deben organizarse a través de un ejemplo, a través de las secretarías de educación, cuáles son las responsabilidades que tienen estos establecimientos educativos, qué le corresponde a los secretarios de educación, etcétera, etcétera. También se nos presenta
en esta ley general aspectos que tienen que ver con la dirección, administración, inspección y vigilancia del sector educativo. Posteriormente se han ido estableciendo, a partir de esta generalidad, se han ido estableciendo, por ejemplo, unas rutas o unos procesos para que cuando algún estamento educativo considere que hay alguna irregularidad en la prestación del servicio educativo, a quienes deben dirigirse inicialmente. Por ejemplo, nosotros en el colegio le enseñamos a los padres de familia o los orientamos que si hay alguna problemática relacionada con el estudiante y con algún profesor, si es con algún profesor en particular, el primer conducto regular es hablar con ese profesor. Luego con el director de grupo, si no se soluciona el problema. Si continúa el problema, puede hablar con el coordinador o la coordinadora. Luego la siguiente instancia es el rector. Después del rector, si todavía no le soluciona la dificultad o el problema, entonces debe dirigirse al jefe de núcleo. Si el jefe de núcleo no soluciona, entonces ya se llega a la instancia, en este caso mayor, que sería la Secretaría de Educación. Entonces, la Ley General de Educación establece aspectos que tienen que ver, repito, con la dirección, la administración, la inspección y vigilancia del servicio educativo. Bueno, también se plantean algunos aspectos generales en esta ley que se relacionan con la financiación de la educación. Miren que todos estos aspectos que les estoy mencionando han sido regulados posteriormente a la Ley General de Educación. Han venido saliendo algunos decretos, resoluciones que tienen que ver con este aspecto. Por ejemplo, respecto a la financiación de la educación, hay una ley que vamos a ver más adelante, les voy a hablar un poquito, que es la Ley 715, que está mencionada acá. Por acá está Ley 715, la estoy acá subrayando, que habla sobre recursos y competencias que tienen que ver con la salud y educación. Es decir, la Ley 715, que fue dada en el 2001, o sea, miren, serían que 17 años después que se formuló la Ley 115, se establecen, por ejemplo, cómo debe financiarse la educación en el sector público. Y entonces esa Ley 715 del 2001 habla de, por ejemplo, de ciertos recursos, como el caso de los recursos pertenecientes al Sistema General de Participación, SGP, que están destinados a la financiación de los sectores de educación, el sector salud y el sector de saneamiento básico, que creo que lo mencioné en la clase anterior. Bien, y por último, en esta Ley 115 del 94 se presentan también generalidades que tienen que ver con algunas normas especiales para la educación impartida por particulares. Entonces allí habla, por ejemplo, de cómo se debe regularse la educación en el sector más que todo privado. Entonces, estas son algunas generalidades, repito, de la Ley 115 del 94, que es como el tronco, la base, el fundamento principal de las normas que tienen que ver con educación. Bueno, abro un espacio de 1 minuto o de 2 minutos si hay alguna inquietud, alguna duda o una pregunta. En caso contrario, continuamos normalmente. ¿Alguien tiene una inquietud, una pregunta, una duda? No, profe, está claro. Listo, continuamos. Bueno, tenemos el decreto 1860 del 94. De los decretos que han sido formulados en el sector educativo, yo diría que este es uno de los más importantes, porque fue el primer decreto que se dictó después de la Ley General 115. De hecho, el decreto 1860 es uno de los decretos que regula la Ley 115 de 1994, son del mismo año. Ahora miren ustedes algo también muy importante a tener en cuenta. Toda ley, siempre que se formula una ley, posteriormente
se dictan, con el transcurso del tiempo, se dictan algunas otras normas, como por ejemplo decretos o resoluciones que tienen como objeto regular esa ley. Es decir, a partir de una ley se desprenden algunos decretos o resoluciones o normas posteriores que permiten regular esa ley, porque a veces las leyes hablan de algunas generalidades, pero ya los decretos y resoluciones abordan de manera específica cómo se regula ese aspecto que menciona una ley específica. Entonces, en el caso del decreto 1860 del 94, regula algunos aspectos de la ley 115, o reglamenta algunos aspectos de la ley 115. Miren que aquí dice que esta norma reglamenta parcialmente la ley 115. Cuando dice parcialmente es porque solamente toca algunos aspectos de la ley 115. Otros aspectos fueron regulados o han sido regulados con posterioridad a esta norma. Bien, hay dos aspectos que yo quiero resaltar porque el tiempo no nos da para hablar, digamos, ampliamente del decreto 1860, como también de las demás normas que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a tocar como los aspectos fundamentales. Bien, el primer aspecto que quiero que ustedes tengan en cuenta es que este decreto organiza los niveles, ciclos y grados en el sector de educación. Cuando habla de niveles, está hablando, por ejemplo, de 3 niveles específicamente. El nivel preescolar, que ya ustedes más o menos saben, que generalmente tiene, en algunos casos, tiene 2 grados, dependiendo pues como la institución como la institución educativa lo organice. En algunos hay preescolar, grado 0, otros llaman preescolar y no me acuerdo qué otro nombre, bueno, como 2 grados, pero hay colegios, especialmente en los colegios privados. Transición, gracias, Zulma. Pero hay otros colegios privados en donde el preescolar lo incluyen desde párvulos. No sé si alguien por ahí sabe los niveles de... Es que párvulos, tiene varios, digamos como varios grados, varias etapas el preescolar, hasta llegar al preescolar propiamente dicho o al de transición. Entonces ese es el primer nivel, repito, preescolar. El otro nivel del cual habla el decreto 1860 es el nivel de básica. La básica comprende desde el grado primero hasta el grado noveno. Y en algunas instituciones educativas, por ejemplo, ya eso no se utiliza hoy, pero hay algunos colegios privados y creo que también oficiales que eventualmente pueden utilizar lo que es, por ejemplo, que en el grado quinto, cuando el estudiante es promovido, le entregan como un reconocimiento. En algunos casos hablaban de se graduó de quinto de primaria. Y también en algunos casos, en el grado noveno, entregaban como una especie de certificado en el cual se le, digamos, resaltaba al estudiante que terminó la educación o el nivel básico. Pero ya hoy en día, repito, eso ya no se utiliza mucho. Entonces, la básica va, repito, del grado primero hasta el grado noveno. Y el tercer nivel de enseñanza es la educación media, que comprende los grados décimo y undécimo. Hay instituciones como el caso de las normales que a través de una... ¿sí me están escuchando, perdón? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Señor, sí, sí, señor. disculpe, tengo ya el temor de que se me fue el internet y no me di cuenta. Bueno, en algunas, les decía que en algunas normales, el Ministerio de Educación permitió que ampliaran 2 grados más después del grado 11, o sea, hasta el grado 13. Eso lo hacían o lo hacen algunas normales en un convenio que realizan con alguna institución de educación superior. Entonces, esos 2 grados adicionales que hacen en algunas normales, no sé si en todas, si ya se reguló en todas, como algo obligatorio, grado 12 y grado 13 equivalen a 4 semestres de una licenciatura que el estudiante escoge en convenio con una universidad, repito.
Entonces, pero oficialmente esos son los tres niveles que hay. Preescolar, media y, perdón, básica y educación media. Bueno, otro aspecto importante del cual trata este decreto 1860, y yo no voy a decir importante, importantísimo. Y les invito para que ustedes le echen una ojeada a este decreto, porque en el artículo 14 de este decreto que estamos hablando, 1860 del 94, a partir del artículo 14, perdón, el artículo 14 en particular habla sobre el proyecto educativo institucional. En este artículo 14 del decreto 1860 del 94 se mencionan 14 aspectos que debe contener como mínimo un proyecto educativo institucional. Entonces, si yo voy a formar una institución o a establecer un colegio, digamos privado, yo tengo que tener en cuenta lo que dice este decreto en su artículo 14 para saber cuáles son los... Perdón, un segundito. Mami, te dije que no me lo traigas. Perdón. Digamos, si yo quiero fundar un colegio, yo tengo que conocer como fundamento, recuerden que el PEI, o PI, como dicen algunos, Proyecto Educativo Institucional, es el mapa de cualquier institución educativa, porque allí se contempla, por ejemplo, entre otros aspectos, cuál es el horizonte teleológico, no teológico, teleológico de una institución educativa, como por ejemplo los valores, la misión, la visión de la institución, y diferentes aspectos que tienen que ver con cómo está organizada el colegio, qué niveles de educación va a prestar, en qué grados se van a abrir, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto lo establece el decreto 1860 del 94. Repito, dos aspectos que yo resalto, aunque hay otros aspectos también importantes, pero yo resaltaría esos que les acabo de mencionar. Establece cuáles son los niveles, los ciclos y los grados de la prestación del servicio educativo, y además de eso nos habla cuáles son los 14 aspectos que hay que tener en cuenta para elaborar el proyecto educativo institucional de cualquier colegio. ¿Está claro esa parte? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí, Bueno, señor. bien, entonces vamos a pedirle Doralit, si está por ahí. Doralit, nos lee por favor esta diapositiva. Bueno, alguien, si no está Doralit, ¿quién quiere colaborar allí, por favor? Y nos lee el contenido. Repito, como para Yo, profe, A ver, Jenny, yo le ayudo, profe. hágale, Jenny. Decreto 1290, ¿Sí? decreto 1290 del 16 de abril 16 del 2009. Evaluación del aprendizaje. Establece que toda institución educativa debe diseñar el CIE, escala de valoración nacional, desempeño superior, desempeño alto, desempeño básico y desempeño bajo, escala numérica. Ok, gracias, Jenny. Bueno, este decreto también es muy importante que todos nosotros lo conozcamos, mis apreciados estudiantes de licenciaturas, porque este decreto establece los parámetros generales que tienen que ver con la evaluación del aprendizaje. Y todos nosotros sabemos, algunos ya son docentes en ejercicio, que están trabajando, sabemos que la evaluación es un aspecto muy importante dentro del proceso de formación. No es el más importante, por supuesto que no, pero sí es un aspecto importante porque nos permite, entre otros objetivos, determinar el grado de aprendizaje que los estudiantes han alcanzado en relación con un tema, en relación con una materia, entre otras.
Bien, este decreto del 1290 del 2009, en primer lugar, entre otros aspectos, establece que cada institución educativa debe diseñar su propio sistema institucional de evaluación, lo que se conoce con las siglas de CIE. Ahora, aunque cada institución es autónoma para diseñar el CIE, queda claro también que ese CIE debe tener en cuenta los parámetros generales que establece este decreto 1290. Simplemente lo que hace cada institución es que adapta los parámetros evaluativos a algunas características que la institución tiene. Por ejemplo, si es una institución privada o tal vez oficial también, que ofrecen el servicio educativo, un ejemplo, hasta 9º grado, entonces el CIE tiene que estar adecuado hasta ese grado, por decir solamente una característica. Entonces, muy importante tener en cuenta, cada institución, por ejemplo, establece algunos aspectos particulares. Ahora, el decreto 1290, por otro lado, establece también que hay una escala de valoración nacional que se debe tener en cuenta. Porque en caso de que un estudiante pase, por ejemplo, de un colegio, bien sea privado u oficial, de una ciudad a otra, o de un departamento a otro, o de una región inclusive a otra región, el estudiante va a encontrar que en la parte de evaluación van a haber los mismos parámetros generales. Por ejemplo, va a haber una escala que es idéntica en cualquier colegio del país donde él vaya a estudiar. Entonces, el decreto 1290 establece una escala de valoración en 4 niveles de desempeño. El primer nivel de desempeño es el superior, luego le sigue el nivel alto, después el básico y por último el bajo, que se refiere a aquellos estudiantes que no han alcanzado el mínimo en cuanto a la parte de competencias y logros. Ahora, en concordancia con esta escala de valoración superior, alto, básico y bajo, también debe haber una escala numérica. Es decir, cada institución educativa establece unos parámetros generales a través de las cuales le asigna una escala numérica o una valoración numérica a cada uno de estos 4 desempeños. Voy a colocar un ejemplo. Por lo general en el país, las escalas numéricas para valorar a los estudiantes en los niveles que hemos hablado van en algunas instituciones utilizan la escala de 1 a 5, otras utilizan la escala de 1 a 10. Y cada institución, en común acuerdo con la participación de los distintos estamentos, padres de familia, docentes, estudiantes, establecen, por ejemplo, en qué hasta dónde va cada escala numérica de acuerdo con el desempeño. Por ejemplo, en el colegio donde yo trabajo, en el Antonio Lerca Santo Domingo, el desempeño bajo va de 1 a 2.9. O sea, si un estudiante saca una nota entre 1 y 2.9, se lo ubica en desempeño bajo. Si el estudiante saca una nota entre 3 y 3.9, se le ubica en el desempeño básico. Si el estudiante saca una nota entre 4 y 4.5, entonces va a ser ubicado en el desempeño alto. Y de 4.6 hasta 5 sería el desempeño superior. Es decir, que nosotros utilizamos una escala numérica de 1 a 5 y respetamos la escala de valoración nacional que debe ser igual para todos los colegios, que repito son superior, alto, básico y bajo. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí en relación con esto del decreto 1290? A mí por lo menos en esta parte de calificación, no, para mí es un trauma que me califiquen del 1 al 5. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque en mi tiempo calificaban del 1 al 10. Y yo no sabía que el estudiante que de 6
hasta 10 era que pasaba. Si uno sacaba una nota en 8 era 8, 8.1, 8.4, 9.3, ¿sí? Y en esta cuestión del 1 al 5, yo la verdad todavía no me he acostumbrado. De pronto pasa todavía, pero que días que calificaban A, B, S, E, y yo digo, bueno, pero ahí como que no determina mucho al estudiante en cuanto a los números, porque la letra, bueno, si es una A, ¿qué? Una A puede ser un ejemplo, ¿no? Un 6, un 7, por decirlo así. Pero en mi tiempo o era 6, o era 7, o era 6.1, ya uno sabía, yo sabía sacar mis promedios, pero uno ahí, cuando el maestro calificaba en letras, a mí nunca me gustó, yo le di gracias a Dios porque hasta el año en que yo estuve calificaron en ese tiempo hasta el 10. Y entonces pienso que calificando con letras crea cierto grado de confusión porque el estudiante dice, bueno, pero la A, ¿qué sería? ¿Como un 6, como un 7? Porque el maestro solamente calificaba en la letra. Pues pienso que los números son más efectivos. Ok, A gracias. mí, pues, Sí, está bien, Zulma. Muchas gracias por tu aporte. Ahora, este decreto del que habla Zulma, que digamos estuvo vigente durante un tiempo, fue derogado por el decreto del cual estamos hablando, por el 1290. Eh, Precisamente porque había mucha ambigüedad respecto a los niveles o escalas de valoración. Las letras a veces no determinaban con exactitud hasta dónde iba el alcance o el logro de un estudiante respecto a un aprendizaje específico. Entonces, por eso en el decreto 1290 se establecen las dos escalas que deben ir acompañadas. Una escala de valoración que va del bajo, básico, alto y superior, y una escala numérica que la determina, repito, cada institución. Hay institución, por ejemplo, que a veces colocan unos niveles altos y, por ejemplo, para ellos superiores el estudiante que saque de 4.8 a 5, un ejemplo. Hay algunas instituciones que lo establecen así. O por ejemplo, algunos establecen que hasta un 3, si el estudiante saca 3, todavía está en bajo. Hay instituciones que lo tienen así. Pero repito, ya hay autonomía de cada colegio, de cada institución educativa, para establecer la relación entre las escalas numéricas y la valoración de desempeño. Listo. Bueno, termino la parte del decreto 1290 con lo siguiente. Este decreto también establece algunos criterios para la promoción y no promoción de estudiantes. Por ejemplo, cada institución educativa establece en su sistema institucional de evaluación con cuántas materias se reprueba el año. Por ejemplo, hay colegios que establecen que si un estudiante pierde dos materias o dos áreas, pierde el año. Y solamente ponen al estudiante que pierde una materia, lo ponen a hacer actividades de refuerzo o de recuperación. Pero si pierde dos o más, pierde el año. Hay otras que establecen en su sistema institucional de evaluación, establecen que se pierde el año si el estudiante no aprueba 3 áreas. Y hay otros que establecen, por ejemplo, que se pierde con 3 áreas, pero si pierde, por ejemplo, dentro de esas 3 áreas hay algunas áreas, por decirlo así, que tienen mayor intensidad, como es, yo no voy a decir que es más importante porque eso siempre será un tema de discusión, que hay docentes y algunas personas que dicen que es mucho más importante las matemáticas que la ética, que es mucho más importante las ciencias naturales que la religión, que es mucho más importante sociales que informática, por decir algo, porque tienen menos intensidad horaria. Entonces, acá, por ejemplo, no vamos a manejar, y yo tampoco estoy de acuerdo con ese tipo de, digamos, de valoración respecto a las áreas. Para mí todas las áreas son importantes. Que algunas tengan mayor intensidad que otras, bueno, está bien. Pero, por ejemplo, hay colegios donde dice, si un estudiante pierde matemática y español, o matemática, bueno, el área se llama humanidades, que incluye inglés y español. Si el estudiante pierde el área de humanidades y pierde el área de matemáticas, pierde el año. Hay colegios que lo tienen establecido así, hay otros que no. Entonces, repito, Profe, sí, a ver, Neisa. también
también hay colegios que tienen más que todo, depende de su materia fundamental, la materia en que se basa el colegio. Sí, Ejemplo, por ejemplo, la normal de acá, donde yo vivo, si usted pierde, digamos, fundamentos pedagógicos o, bueno, la materia en la que se basa la normal, usted perdería por ende el año. sí, sí, es cierto, Neisa. Y yo incluso en alguna ocasión le di clases, no acá en Medellín, sino cuando trabajaba en Santa Marta, le di clases a estudiantes que venían de perder el año en la normal, pero no perdían el año académico si se pasaban para otra institución. Un ejemplo, un estudiante ganó todas las materias en grado 10 de la normal, pero perdió una o dos pedagógicas. Entonces, allá pierde el año en la normal. Pero el estudiante entonces se salía de la normal, se matriculaba en otro colegio y él, como había ganado las otras áreas, que no son pedagógicas, entonces podía hacer su grado 11, por ejemplo. Entonces también sucede, se pueden dar esos casos. Y gracias, Anaísa, por tu aporte. Bien, no se preocupen, repito, si esta clase de hoy la vamos a dividir entre la de hoy y la de que vamos a tener dentro de 15 días. Así que hoy no hay premura de tiempo, por eso me estoy tomando un poquito de más tiempo en cada una. Bueno, a ver, Neisa, ya que participaste, ¿serías tan amable de leernos acá esta diapositiva? Bueno, profe. Decreto Ley 2277 de 1979, Estatuto Docente. Los docentes que se vincularon antes del año 2002 están regidos por el Decreto 2277 de 1979. Este escalafón está compuesto por los grados A y B y 14 categorías, del 1 al 14. Donde los normalistas ingresaban en la categoría 1, los tecnólogos ingresan en la categoría 5 y los licenciados en la categoría 7. Ok, bueno, vamos por partes, ¿cierto? Bien, vamos a hablar inicialmente que el decreto ley 2277 del 79 es el estatuto docente para aquellos profesores o maestros que se vincularon al sector oficial antes del año 2002. A estos docentes que se vincularon al sector oficial, repito, antes de esa fecha, el 2002, están regidos por el decreto 2277 del 79, que tiene algunas particularidades. Por ejemplo, el hecho de que el escalafón para este tipo de docentes, de acuerdo con este estatuto, está compuesto por los grados A y B y 14 categorías que van de la 1 a la 14, en donde los normalistas ingresaban en la categoría 1, los tecnólogos en la categoría 5 y los licenciados en la categoría 7. Me explico. Por ejemplo, antes de esa fecha, y algunos de ustedes quizás saben, que durante algunos años, remontémonos 20 años atrás, o incluso hasta un poquito más si quieren, habían en algunos sectores rurales, en algunos pueblos y zonas rurales, a veces nombraban como profesor de un colegio público a una persona que solamente había terminado el bachillerato, solamente era bachiller, pero que por necesidades del servicio, porque a ese lugar no iba, generalmente no iba nadie o no quería ir nadie a enseñar, entonces esa persona, digamos, a veces tenía un contacto político, de pronto el concejal o alguien conocido, lo recomendaban y esa persona era nombrada en el sector oficial. Entonces, esa persona, si era bachiller, ingresaba en el grado A. Repito, estoy hablando del decreto 2277, el antiguo. Y luego podía ascender en la siguiente fase, haciendo algunos cursos, al grado B. Bien, después de estos dos grados A y B, venían 14 categorías que iban de la 1 a la 14. Entonces, por ejemplo, un bachiller normalista graduado, que era nombrado en el sector oficial, él lo ingresaban en el escalafón en la categoría 1. Eso determina también el salario que ellos van a devengar. Vamos a mirar algunos tipos de salarios rápidamente.
Los tecnólogos, si una persona era tecnólogo, ingresaba en la categoría 5. O sea, al momento de ser nombrado, lo ingresaban en el escalafón docente en el grado 5. Y si la persona es licenciada o era licenciada, en el escalafón entraba en la categoría 7. Y ya a partir de esos grados de ingreso, categoría, esas personas eran, digamos, y podían ir ascendiendo. Para ascender, normalmente se hacían algunos cursos. Debía pasar, por ejemplo, 2 años. Eso dependía del grado en el cual la persona estaba. En algunos casos debía esperar 2 años, en otros casos podía ascender después de 3 años. Y algunos cursos. En otros casos solamente esperaba, por ejemplo, que pasaran 2 años de trabajar y inmediatamente lo ascendían. Pero en otros grados, en algunos grados, la persona, además del tiempo, o sea, 1 o 2 años, debía hacer algunos cursos. Ahora miren, les quiero presentar rápidamente la tabla salarial, perdón, de los docentes del decreto 2277 del cual estamos hablando. Esto era lo que ganaban los docentes de este decreto, o sea, los docentes más antiguos, el año pasado. Estoy hablando 2019. Por ejemplo, un profesor que estuviera en el grado A ganaba 990. El del grado B ganaba el año pasado 1.097.406. Un profesor, por ejemplo, tecnólogo que estuviera en la 5 ganaba el año pasado 1.494.942. Un profesor que estuviera, por ejemplo, en el grado 10 del escalafón ganaba el año pasado 2.357.879. Y un profesor que estuviera en la máxima categoría de este decreto o de este estatuto docente, en la categoría 14, ganaba el año pasado 4.037.589 pesos. Ahora bien, estos salarios que siempre anualmente el Ministerio de Educación saca esta tabla salarial, a veces también puede estar modificada. Esto es básico, pero hay docentes que pueden ganar un poco más teniendo en cuenta algunos aspectos que la Federación Colombiana de Educadores ha conseguido en su lucha, digamos, como sindical, en su lucha sindical. Un ejemplo, un directivo docente que esté en la 14, si es coordinador, va a ganar 15% más sobre el salario que tiene. Entonces, por ejemplo, si está en la 14, que son 4.037.000 el año pasado, entonces, y era coordinador académico, entonces a eso se le sumaba el 15% de ese salario. Los rectores se suman el 25% sobre el salario que tienen. Un ejemplo, si un rector está en la categoría 13 de este estatuto o de este escalafón, ganaba el año pasado 3.545.176 más el 25% de esa cantidad, por ser rector. Listo. Y hay otras prebendas, como por ejemplo, si es rector de un colegio que tiene las 3 jornadas, ganaba otro porcentaje pequeño, creo que del 5% se le sumaba algo así, por tener las 3 jornadas el colegio. Listo. Bueno, vamos a dejar ahí por hoy. En la próxima clase vamos a hablar sobre el otro estatuto docente que cobija a aquellos maestros que fueron nombrados después del año 2000, del junio del año 2002. Vamos a mirar cuáles son las categorías del escalafón docente para esos maestros, cuánto es la tabla salarial que ellos perciben, y también vamos a hablar sobre el concurso docente. Es muy importante para ustedes el concurso docente. ¿Listo? Bueno, ahora sí. Las tortugas no pueden pasar todo el tiempo en la tierra. A ver, preguntas. Rapidito porque ya se nos acabó el tiempo. Profe, buenas noches. Buenas noches. Cuéntame. Profe, no tenía internet, no sé qué pasó. Solo quiero que por favor me explique lo de la tarea, ¿sí? Ah, bueno.
La tarea la voy a explicar en un video que voy a subir ahorita. La vez pasada no lo subí porque tuve un problema. Porque ya no hay tiempo. O me escribes al interno por WhatsApp y con mucho gusto los que quieran, yo les puedo, a través de mensajes de voz o por escrito, les explico un poco la tarea. ¿Está bien? Porque no tengo tiempo, ya se acabó el tiempo y ahorita nos sacan de acá. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Reina. ¿Alguien más? Muchas gracias a todos. Voy A a... la próxima. Bueno, hoy no hubo... ¿Sí notaron que hoy no hubo interrupciones? Amén, gracias a Dios. Sí, por aquí me hicieron una visita técnica, los de DirecTV, y me cambiaron el módem. Ay, qué bueno, profe. Entonces, parece que Son excelentes noticias. hasta ahora está funcionando, porque miren que la clase de hoy trabajamos. Estuvo bien. Lo trabajamos Excelente. bien. Ok, listo. Entonces nos vemos dentro de 15 días. Pero ojo, dentro de 8 días voy a estar pendiente porque me dijeron que mirara Asistencia. que los estudiantes asistan y estén conectados a la semana de oración. Listo, los invito. Empieza el día 9. Perdón, el 9, creo que es el sábado. Listo. Bueno, bendiciones para todos y que tengan una feliz noche. Amén. Feliz noche. Gracias, Hasta teacher. luego, feliz Bendiciones. noche. Que estén bien.